Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, a ver, lo queremos escuchar a ustedes del lado de la justicia, que nos explique un poco, que le explique a la sociedad qué está pasando con esta liberación, con esta domiciliaria a muchísimos presos, ¿no? A mí me parece que el COVID-19 es como un fantasma que recorre el mundo y que va corriendo velos y va mostrando las cosas tal cual son. La Argentina hace muchísimos años, décadas, que se alejó del paradigma republicano de la Constitución, que postula que las cárceles tienen que ser sanas, tienen que ser limpias para seguridad y no para castigos de los reos, y las transformamos en depósitos, en lugares donde va gente que en general es invisible porque son pobres, que a muy pocos se los condena, la mayoría permanece en prisión preventiva, casi olvidados, que son focos de corrupción, hay problemas de salubridad, hay hacinamiento. De alguna manera fuimos pagando el precio de fundar cárcel en vez de fundar colegios, ¿no? Bueno, hoy eso es una bomba de tiempo, porque potencialmente en el marco de la emergencia de la pandemia es una situación muy grave, porque hay riesgo de muerte. Y el paradigma de la Constitución es que la gente entre a la cárcel para salir mejor y no para que se muera. Ese es el primer problema. Y ahora, más allá de cualquier mirada filosófica, es un problema práctico. Práctico porque la justicia hace mucho tiempo, y con algunos de ustedes lo he hablado muchísimas veces, hace mucho que se alejó del paradigma de la Constitución. Entonces se empiezan a pagar costos. Y ahora tenemos este problema, y la verdad que me parece que se ha simplificado mucho, y que en el medio se colaron por ahí algunas estrategias particularistas de determinados sectores, se mezcla con el dolor de las víctimas, con alguna chicana, y se simplifica un problema que es muy grave, pero que se puede abordar. Ahora, Federico, vos en tu libro, ¿cómo te va, María Julia? ¿Cómo estás, Julia? Bien, Federico. Escúchame, en el libro vos, en tu libro, el que escribiste, bueno, no me acuerdo ahora la periodista, perdón, vos contás las falencias del sistema desde la búsqueda, cómo se perseguía o se intentaba perseguir a un preso que había huido, como un penitenciario, como un policía, lo intentaba seguir, no tenía nafta el auto. Bueno, contás un montón de anécdotas de que la justicia no funciona. ¿Cómo este mismo sistema arcaico puede controlar si les da condicional a muchísimas personas que lo están pidiendo, de hecho, en este momento y por el coronavirus? Porque lo están pidiendo masivamente, más allá de que los otorguen o no. Sí, me parece, Julia, que el error a veces es pedirle a las instituciones lo que no pueden dar. Las instituciones son las que tenemos, tienen los problemas que tienen, pero hay cosas que se pueden hacer. Digamos, si no hay presupuesto para pulseras electrónicas, la prisión preventiva se puede cumplir de muchas maneras, no solamente con una pulsera. Pero me parece que el eje de la discusión no es ese. El eje de la discusión ahora es que hay cierto pánico moral y cierto pánico social porque salen violadores, porque pueden salir homicidas, porque pueden salir tipos que cometieron delitos de género. Y me parece que yo no veo que puede haber alguno, y son errores, y quien lo hace tiene que hacerse cargo, pero me parece que lo que algunos tribunales se han preocupado por tratar de comprender es qué hacer con los tipos que cometieron delitos relativamente leves, que están presos hace mucho tiempo, que están presos sin condena y que en rigor son una fuente potencial de muerte, tanto dentro de la prisión como para los tipos que laburan en la prisión. Ahora, doctor Delgado, el tema... Perdón, quiero terminar, sí. A ver, déjame terminar un segundito la idea. Entonces me parece que lo que hay que hacer es que ser muy responsables, analizar caso por caso, y destinar los lugares de la prisión que se puedan habitar para los detenidos más peligrosos, y cuando hay posibilidad de alguna medida alternativa, aplicar una medida alternativa como debería aplicarse siempre, porque está muy mal también y habla muy mal de los judiciales, ¿no? Que nos preocupemos de la prisión preventiva justamente en el marco de una pandemia. La prisión preventiva debería preocuparnos siempre, porque ninguna persona, por el hecho de cometer un delito, pierde sus derechos. Ninguna persona, por el hecho de cometer un delito, tiene que tener la posibilidad de morir en la cárcel. Y ninguna persona, por cometer un delito, deja de ser persona y deja de ser protegida por la Constitución. Sí, entonces me parece que lo que hay que hacer, hay que seriamente aplicar la ley, seriamente, eventualmente después hacer los juicios administrativos que haya que hacer para aquellos jueces que no actuaron conforme a las pautas de su trabajo, pero por sobre todas las cosas, tratar de comprender que en una situación como esta, el problema ahora es práctico. Y dentro de un tiempo tenemos que discutir cómo castigamos, por qué castigamos y por qué nuestras prisiones se asemejan más
al medioevo Que a al otra paradigma cosa. de la modernidad. Doctor Delgado, dos cosas. Primero, estamos con delay, así que más cortito, porque si no, no podemos preguntarle. Y hacer nuestro trabajo. Y la segunda cosa tiene que ver con esto, justamente. Tener en cuenta, digamos, que un reo, que un preso, en la Constitución argentina no hay pena de muerte. Por ende, se supone que está ahí adentro para reeducarse. Las cárceles en la Argentina no reeducan a nadie. Este es un tema trascendental y es así. Pero como bien dice usted, la verdad, por más que ese tipo que cometió un delito no haya tenido en cuenta los derechos de ninguna víctima, porque por algo está en la cárcel, igualmente nosotros como Estado de Derecho tienen derechos, o sea, no hay otra manera. Me parece que esto es un poco la conclusión de lo que está sucediendo hoy por esto. Sí, y además me parece que es lógico el dolor de las víctimas y hay que escuchar a las víctimas porque las víctimas son parte del proceso penal, las víctimas son parte de los conflictos, el Estado tiene que escucharlo, pero también la justicia tiene que, como institución, los organismos máximos por ahí, tienen que hacerse cargo y fijar pautas concretas y elaborar políticas públicas para salir de esta situación con los menores costos sociales y personales posibles. Doctor Delgado, Kaplan lo saluda, pero salvo dignas excepciones, creo que usted está entre esos, a la justicia, a los funcionarios de la justicia, no les gusta escuchar a las víctimas, no les gusta, no escuchan a las víctimas. No, claro, bueno, yo vengo trabajando hace mucho tiempo estas cosas, como bien decía Julia, hay un problema cultural en la aplicación de la ley que hay que trabajar y que tiene que ver con, de verdad, tener prácticas republicanas, que escuchen, que la justicia se acerque a la gente, que comprenda a las víctimas, que comprenda a los imputados y que, por sobre todas las cosas, la palabra de los jueces y fiscales deje de estar sospechada, que es el drama que en el fondo se está jugando en todo este debate, que la palabra de los jueces y los fiscales está sospechada. En algunos casos con razón, en otras sin razón, pero en su conjunto está sospechada. Y eso es una tragedia para la República, porque cualquier decisión que se toman en situaciones críticas como esta siempre está atravesada por esa sospecha. Total. Por eso me parece que hay que ser muy responsable, hay que ser muy serio y hay que explicar. Los jueces y fiscales tenemos que explicar por qué fulano de tal va a la casa, por qué fulano de tal va a cumplir la prisión preventiva en un domicilio particular y por qué fulano de tal va a seguir preso pese a que haya crisis y haya miedo de contagio. En algún hospital penitenciario se lo va a cuidar y va a tener que permanecer preso. Pero me parece que uno de los tres errores que comete el Poder Judicial en su conjunto es no explicar, es no trabajar, como decía Max Weber, de cara a la sociedad. Sobre todo en situaciones como esta, porque si no habla la justicia, hablan un montón de personas que por ahí no conocen bien la temática y tienen algún otro interés particular que puede ser legítimo, pero que no es el del Estado, que es generalmente el interés general. Sí, a ver. Me parece que es muy importante hablar. Fiscal, sí, Meli. Fiscal, le quiero consultar concretamente cuál es su opinión entre la reunión que hubo entre Sergio Massa y el Observatorio de las Víctimas. ¿A usted le parece que es prudente entregarle a las víctimas de familiares de esta... Bueno, es el Observatorio de Víctimas de Familiares de estos delincuentes, otorgarles a ellos la responsabilidad de revisar o supervisar o el control de este acceso a beneficios? ¿Cuál es su opinión al respecto? Y por otra parte, si puede explicarle a la sociedad por qué estamos ante una situación que es absolutamente dilémica, previa a la pandemia, que pone en tal caso en análisis para qué están las cárceles en nuestro país, para qué fueron pensadas. Sí, brevemente, del episodio de Massa, la verdad que no lo conozco y no puedo hablar de lo que no sé. Las cárceles fueron pensadas en términos republicanos para que los ciudadanos que cometen una falta rindan cuentas ante los otros ciudadanos y ante la ley de esa falta que cometieron, para que expliquen por qué la cometieron y eventualmente para que sean sancionados, siempre con la esperanza de que tras ese proceso de encierro van a regresar a la sociedad mucho mejor de lo que entraron. Eso es lo que dice nuestra Constitución, que incluso dice claramente que nadie puede sufrir un daño mayor que aquel derivado de la propia pena. Dice que los jueces son responsables de la seguridad de los detenidos. Bueno, basta mirar nuestra realidad, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros afectos para ver lo lejos que estamos del paradigma constitucional.
nuestras cárceles se han convertido desde hace muchísimo tiempo en depósitos donde la gente parece que es un objeto y no un sujeto. Y aquí va la segunda pregunta, perdón, y permiso a mis compañeros. Respecto a esta situación que usted describe y que la verdad que todos finalmente conocemos, ¿usted cree que están dadas las condiciones en tal caso para que delincuentes de altísima peligrosidad salgan y gocen de estos beneficios? Es que un delincuente peligroso no tiene que salir hasta que no cumple la condena. Pero lo hacen, digamos, y lo han hecho. No, son cosas distintas, son cosas diferentes. Si una persona cumple una pena y sale... Bueno, digamos, desde ya, sí, eso es constitucional. Una vez que cumplió y el problema ya no es un problema judicial, sino que es un problema que tiene que ver con otras agencias del Estado y con la posibilidad de reincluir a esa persona. Eso por un lado. Ahora, en esta crisis, si es que salió alguno en esas condiciones... me parece que es un problema de responsabilidad del juez que lo liberó, y el juez que lo liberó deberá rendir cuentas ante el Consejo de la Magistratura, que además es un organismo que está no solamente para poner jueces y para sacar jueces, sino también para ir mirando en vivo y en directo cómo trabaja la justicia y eventualmente intervenir, ya sea sancionando o elaborando políticas públicas para que ese juez trabaje mejor. Fiscal, hagamos un punto acá que lo quiero debatir un poco con mis compañeros todo lo que ha dicho. Pasemos un poco en limpio lo que ha dicho el fiscal. No, lo que dice el fiscal es básicamente que acá tenemos, digamos, un Estado de Derecho concreto, explica exactamente, opone... A ver, el gran tema es lo que hablábamos anoche. Si nosotros discutimos esto desde el dolor de las víctimas, es indiscutible. Es indiscutible. O sea, no se puede empezar a hablar. Ahora, si decantamos blanco sobre negro lo que está sucediendo, señores... queremos vivir en una república, parecemos Lilita ya, ¿no? Delgado es medio amigo también. Queremos vivir en una república, hay un Estado de Derecho y nosotros no podemos ser más delincuentes que los delincuentes. Esto es lo que de alguna manera tiene que primar en este lío y calvario en el que estamos todos en esta situación. La verdad tenemos que ser